Hola, bienvenida y bienvenido a una videocolumna más de Localeando. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar del tema de Sheinbaum, Trump y uno de los errores que ha estado manteniendo Sheinbaum desde que prácticamente llegó a la presidencia. Bueno, pero comencemos. No cabe duda de que hasta el día de hoy esta Sheinbaum y México también han librado los arranques que ha tenido Trump en esta primera semana de su presidencia, ¿no? Sheinbaum ha tenido un comportamiento cauteloso, ha tenido cabeza fría y no se ha enganchado de manera directa con el presidente Trump. También hay que señalarlo, ha puesto en marcha en México el programa México Te Abraza, con la finalidad de atender en primera instancia a todos los cientos de miles de repatriados mexicanos, pues que van a llegar desde Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una de las promesas que Trump hizo allá en Estados Unidos. Ahora, independientemente de lo que quiera Trump y Estados Unidos, el tema es y debe ser siempre México, ¿no? Y los enormes retos que enfrentamos como país. ¿Cómo procesar la migración ilegal? Entonces, sobre ese tema quiero abordar los siguientes temas o tópicos a continuación. Y son 5, lo que quiere Trump de México, la migración ilegal. 3, lo que están haciendo otros países. 4, Garduño, que es un funcionario, el director del Instituto Nacional de Migración. Y una conclusión para cerrar. Bueno, comenzando. Bueno, todos sabemos lo que quiere Trump de México. Y son 3 cosas principales. Uno es parar la migración ilegal, combatir el fentanilo y detener la invasión comercial que China está haciendo sobre México y también sobre Estados Unidos y Canadá vía México, aunque también lo hace directamente a través de esos países, pero México juega un rol importante. Ahora, para combatir el tema de la migración ilegal, pues lo sabes, lo sabemos todos, declaró emergencia nacional Trump pues tan pronto tomó posesión para pues ponerle un freno a la migración ilegal, que es muy entendible que los electores en Estados Unidos estuvieron muy molestos con Biden y ahora le piden resultados a Trump. Y ahorita vamos a ver un caso en México de cómo esto se está reflejando también. Bueno, pero regresémonos un poquito en la historia. Recordemos cómo este problema de la migración ilegal se acentuó, no digo que se generó, se acentuó en 2018 cuando AMLO declaró su política de puertas abiertas, ¿no? Fue un error garrafal que él no lo reconoció públicamente, pero de manera implícita lo tuvo que hacer. Esto fue ante la presión de Trump, que le dijo, oye, párame esa política y haz lo que tengas que hacer para detener esa migración. ¿Qué es lo que hizo AMLO? Pues destinó a la Guardia Nacional, a decenas de miles de Guardia Nacional, a combatir la migración ilegal por todo México. ¿Ok? Esto a pesar de que el país ardía en inseguridad. Es decir, la Guardia Nacional, en vez de combatir o procurar más seguridad para los mexicanos, tuvo que hacerlas de agentes fronterizos y perseguir a los migrantes ilegales y contenerlos. Todo esto obviamente hizo que el problema se acentuara. Las oleadas de caravanas migrantes llegaron al país, todos lo sabemos, y no se trata solamente del terrible trato que reciben estas personas cuando pasan por México, sino el efecto que tiene que un fenómeno ilegal se asiente en un país. Y esto, ¿qué quiero decir con esto? Que genera otros problemas. Por ejemplo, corrupción, ¿ok? Entre los carteles, entre los funcionarios públicos, entre agentes de migración de Estados Unidos, entre todos los actores involucrados en este fenómeno internacional. Entonces, insisto, dejar pasar a migrantes es lo de menos, que es muy importante, obviamente, pero lo que genera, los efectos colaterales que tiene tolerar una política así. Entonces, ¿y eso a qué te lleva? Pues te lleva a que las democracias se cuestionen, o más bien los electores que viven en democracias se cuestionen las políticas que están haciendo sus países en cuanto a la migración de los temas, pero en específico la migración. Ahora bien, dado esto, ¿verdad? Pues los gobiernos tienen que actuar, ¿no? Y los electores también actúan en las urnas, ¿no? ¿Y cómo actúan los electores? Pues eligiendo a políticos que van a ponerle un arreglo a los problemas que enfrentan. Y en muchos países
desarrollados o de tránsito, uno de los principales problemas es la migración ilegal descontrolada. Es que no hay país en el mundo, ni siquiera Estados Unidos ni los europeos, que puedan tolerar niveles altos de migración ilegal, como ya lo he comentado en otros artículos y en otros videos columnas. Por ejemplo, Alemania recientemente reintrodujo los controles en sus fronteras terrestres, ¿no? Algo que era impensable hasta hace unos meses, un par de años atrás, ¿no? Alemania, que recibió a millones de inmigrantes ilegales del Medio Oriente por razones humanitarias, lo que tú quieras, pero que pues te generó otros problemas también internos y que tienen que ver con la provisión de servicios públicos, la calidad, la limpieza, la calidad de salud, de educación, la limpieza en las ciudades. ¿Por qué? Porque tienes que destinar, los gobiernos de los tres niveles tienen que destinar recursos a atender pues este fenómeno que cuesta muchísimo dinero atender. Entonces, insisto, los países están actuando, Alemania y otros países europeos están actuando, pero también es cierto que la extrema derecha está llegando a este tipo, al poder, poniendo en riesgo pues las democracias, porque la extrema derecha no solamente busca combatir la migración ilegal, sino que busca imponer un tipo de modelo de gobierno que suprime muchas de las libertades políticas y civiles que procura una democracia. Entonces, eso es jugar con un cuchillo, con una navaja de doble filo. ¿Qué hace también otros países? No solamente en el ámbito de poner controles dentro de sus fronteras, pues hasta haciendo o está obligando que, por ejemplo, Argentina ahora, a través de su presidente Milei, pues vaya a poner un muro entre Argentina y Bolivia, precisamente para combatir esa migración ilegal. Argentina, que tiene muchísimos problemas económicos y sociales, pues no se puede dar tampoco el lujo de recibir a más migrantes de otros países porque tiene propios problemas que atender. Entonces, tiene que, obviamente, pues tener prioridades y todo país, y inclusive en nuestras familias como personas, tenemos prioridades por atender, ¿verdad? Entonces, insisto, son medidas que los países están haciendo para controlar más o menos la migración ilegal. Lamentablemente en México no estamos haciendo la tarea. Las caravanas y las migraciones ilegales masivas siguen dándose a pesar del problema que tenemos con Trump, que nos está exigiendo que controlemos la migración ilegal, pero por un lado no lo hacemos en nuestra frontera sur. Aquí estás viendo tú una nota donde una nueva caravana migrante salió de Chiapas y pues obviamente se dirige al norte. Obviamente es lamentable que estas personas migren, es muy triste, pero el problema no es de México tampoco, el problema es de los países de donde vienen esos países, de donde vienen estas personas, porque acuérdense que también México sigue expulsando mexicanos a Estados Unidos porque en México no hemos hecho la tarea de dar más, bueno, las autoridades, la 4T en este caso que está gobernando, no ha hecho la tarea de brindar más seguridad, mejores programas sociales, salud, educación, y por eso la gente tiene que irse. Bueno, pues lo mismo esta gente de Centroamérica. Pero entonces suena contradictorio por parte de Sheinbaum que va a atender las exigencias de Trump de atender la migración ilegal en la frontera norte, pero no lo hace Sheinbaum en la frontera sur. Entonces, esta es una política, un error que está repitiendo Sheinbaum de López Obrador. Y López Obrador tuvo que destinar mucho tiempo, dinero y esfuerzo a contener este problema cuando teníamos otros problemas, insisto, muchos más graves que atender. Ahora bien, hay una pequeña buena noticia que Sheinbaum nos acaba de dar, y eso es que va a mantener a Garduño en migración. Ya sabemos que este señor cometió un error, ¿verdad?, sobre los migrantes, el terrible accidente o tragedia que ocurrió en Tijuana, en Ciudad Juárez, creo, donde fallecieron 40 personas migrantes encerrados. Pero si medimos con la misma vara a lo que sucedió en el IMSS, sucedió en una de las guarderías del IMSS cuando estaba Calderón, pues la lógica dice que, oye, pues este señor, que es director de este instituto, pues él no estaba en Ciudad Juárez, ¿verdad? Él no puede estar quitando y poniendo candados o cerrando puertas de celdas, de albergues, de todos los lugares para atender a los migrantes en el país, ¿verdad? Él dicta ciertas políticas y quien ejecuta son su personal. No lo estoy defendiendo, obviamente no. Hay una investigación en curso y si sale culpable, pues tiene que pagar. Pero este señor
con AMLO hizo, digamos, un trabajo que rindió frutos. ¿Por qué? Porque Biden y los Estados Unidos de alguna manera eh, eh, contuvieron esa exigencia de parar la migración, porque este señor hizo el trabajo sucio que AMLO le pidió y que le ayudara a solventar un problema que el mismo AMLO generó. Concluyo entonces con que Sheinbaum debe enmendar el error de tolerar la migración abierta, ilegal, abierta, de puertas abiertas, no cometer el mismo error de AMLO, porque México no está vacunado y no es ajeno a fenómenos que están sucediendo en otros países. Y me refiero a fenómenos de tipo de extrema derecha, de extrema izquierda, naturalmente, o movimientos que buscan desquebrajar pues, a los países, no separarlos. Por ejemplo, vemos el caso de Nuevo León y el deseo de independencia de algunos de sus habitantes. Es una fracción muy pequeña, pero no podemos desatender o burlarnos de este tipo de movimientos, porque si lo hacemos y damos como país, en este caso Sheinbaum, que es la presidenta y su movimiento, siguen sin atender los problemas graves del país, estos movimientos van a ganar más fuerza y van a ir agarrando más popularidad, tanto como lo que agarró o que la que ganó AMLO y su movimiento para sacar a los partidos tradicionales de los pinos. Recuérdense que las protestas antimigrantes en México también ya se han dado, ¿ok? Uno de los casos allá por el 2018 sucedió en Tijuana, ¿no? Donde llegaban las caravanas masivas de inmigrantes debido al error de AMLO y su política de puertas abiertas. Y los mismos tijuanenses, algún momento dado, dijeron, ya, hasta aquí, ya no podemos. Entonces hubo manifestaciones de los mismos tijuanenses, pues, para rechazar y pedirle al gobierno local, estatal y al federal que hicieran algo para contener estas olas de migrantes que estaban invadiendo a sus ciudades. Entonces, manifestaciones de este tipo pueden darse más si Sheinbaum no enmenda su error y Sheinbaum tiene, insisto, la solución para frenar esta migración ilegal que tiene muchos efectos colaterales, además de que distrae muchos recursos que el país y México no tienen. La pregunta es, ¿lo hará Sheinbaum o seguirá fingiendo de que, por un lado, somos puertas abiertas, pero al mismo tiempo los perseguimos y los mantenemos en México en condiciones muy lamentables y siendo potenciales víctimas del crimen organizado, y quienes ganan, pues como siempre, son las mafias y todas estas bandas que los controlan? Entonces Sheinbaum tiene pues esa tarea, o ese más bien, ese error que corregir, y ya veremos si lo hace por el bien de México y para evitar problemas mayores que otros países ya están viviendo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.